Muy buenas tardes, señoras, señores, señor presidente del Rotary Club de Montevideo. Primeramente me gustaría agradecer el honor de la invitación para estar en esta institución tan importante para hablar sobre libertad de expresión. Esta es una tradicional institución uruguaya y hablar del tema de la libertad de expresión para mí, además de un honor, es una gran responsabilidad. El Rotary Club de Montevideo, que es, como ya le he dicho, mi compañero José Luis Saca, que es la cuna de Rotary en Sudamérica. Pido perdón a ustedes porque intentaré hablar en la buena lengua de Cervantes. Entonces pido perdón desde ahora por los errores que por ventura venga a cometerlo. Para mí, señores, que pasé mi niñez y juventud en los campos de Rivera, me siento como en casa en este país que aprecio como si fuera mi segunda patria. Héctor Oscar bien lo sabe. Permítanme saludarlos a todos en nombre de un querido amigo que, si fuera yo saludar a todos los amigos que tienen la Radiofusión de Uruguay, tendría que saludar a mucha gente. Entonces pido perdón a todos los compañeros para hacer una saudación a todos en nombre de este que es un compañero que encontré en Air desde el primer día y que es una persona muy importante para nuestra institución, y me refiero a doctor Héctor Oscar Amengual. A ti, Héctor Oscar, yo saludo a todos mis compañeros y amigos de Uruguay. Querido amigo José Luis Saca, mi presidente de la institución mayor, que es la IR, reciba mi abrazo y mis cumplimientos. Saludo además, agradecido por su presencia, a honorable embajadora Adil Viana de mi país, un gran diplomático y además un querido y cercano amigo. La historia del sector de comunicación social, del periodismo profesional, siempre ha sido construida por personas con visión de futuro, con la frescura de las nuevas tecnologías y la creencia de que la comunicación social e empresarial y profesional no solamente es una actividad empresarial, sino una responsabilidad para con nuestros países. Es un honor, como ya he dicho, estar en Uruguay, cuna de AIR, con la tradición de un periodismo que es un ejemplo a los países latinoamericanos por su libertad de expresión, por su calidad y una tradición de medios plurales, profesionales e independientes. La importancia de los vehículos de comunicación nacionales uruguayos, y yo pido licencia para decir que cuando lo decía, que en mi niñez y juventud en los campos de Rivera, allí, yo que vivía en Porto Alegre, e iba a pasar vacaciones con mi familia, la televisión que teníamos en el interior de Río Grande era la televisión uruguaya. Las radios que oíamos en el interior, en la frontera, eran las radios uruguayas. Porque en verdad, esta es una sola comunidad. Y en verdad, la referencia del periodismo de las televisiones, de la radio de Uruguay, siempre fueron una fuente de inspiración, especialmente para nosotros de Río Grande del Sur. Perdón, pero la importancia de los medios nacionales, y yo lo digo con la experiencia de un país como Brasil, que es un país tan distinto desde el sur hasta el norte, con pueblos tan distintos, y hoy en mi país se habla la misma lengua, se conoce del sur a norte, se tiene
la cultura, claro, de todas las partes del país, pero la cultura es conocida, es cultivada por toda la gente brasileña. ¿Por qué? Porque allá en el Acre, en el norte del país, el pueblo del Acre puede ver lo que se pasa en la frontera de mi Río Grande. Y acá en Río Grande se puede ver lo que pasa en Bahía, en el nordeste brasileño. Todo esto gracias a una televisión nacional. Y solo una televisión nacional puede hablar de Brasil para los brasileños. Y solo una televisión nacional puede hablar de Uruguay para los uruguayos. Y así con todos los países de Latinoamérica. Muchas veces poner en el aire una radio, una televisión, fue un hecho heroico, de hombres comprometidos con la causa de la libertad, llevando información y entretenimiento a toda la gente en todos los rincones más lejanos de nuestro país. Desgraciadamente hoy, en mi país, y permítame hablar un poco de mi país, así como en otros países de Latinoamérica y de otras partes, una deliberada incomprensión de las funciones de los medios ocurre. El ambiente de polarización de posiciones políticas y muchas veces la investigación de personas de la política por competentes órganos de justicia hicieron de los grandes medios de comunicación el blanco de todos aquellos a los que la cobertura de los hechos molesta. Además, creo que está en curso una evidente acción articulada para deshacer la actuación de los grandes medios de comunicación en conjunto, que cumple su papel de informar con independencia. La narrativa intenta descalificar la cobertura de los eventos con las interpretaciones más sesgadas de lo que se informa. Los profesionales de la prensa están bajo amenaza por todos los lados. Acorrallados, sufren violencia por parte de militantes, activistas políticos y también a veces por la policía que violentamente trata de reprimir manifestaciones. En Brasil, los detractores a quien no interesa la opinión y la cobertura independiente no reconocen la pluralidad de los medios de comunicación, acusan los mismos de monopolistas y parciales y mienten sobre datos públicos que certifican la pluralidad de medios de comunicación en Brasil. Para que se tenga una idea, son más de 800 diarios impresos y online, cerca de 10.000 radios y 550 canales de televisión, casi todos y cada uno perteneciente a diferentes grupos empresariales. Tenemos hoy en Brasil, reconocido por la Agencia Nacional de Telecomunicación, 16 redes nacionales de televisión, y redes no de propiedad, sino de contenido. Este es muy importante. La ceguera voluntaria con relación a los números solo confirma la característica de esos grupos, la falsa tesis de que solo la narrativa hecha por ellos es la correcta, sin embargo, plagada de activismo parcial, si siquiera permitir al principio básico de escuchar el otro lado. Los protagonistas de la campaña de difamación no aceptan la contradicción. Incluso en la estrategia de menospreciar a los medios de comunicación clásicos, los grupos difamadores intentan imponer como único y posible futuro de las comunicaciones los llamados nuevos medios. Ellos incluyen que solo hay pluralidad en los nuevos medios o redes sociales. Ignoran que el contenido de calidad compartido con las redes proviene de los medios de comunicación tradicionales, de los diarios, de las revistas, de la televisión y de las radios. Estimados, por fortuna, una vez más, los datos y perfil de uso de las redes sociales desmienten categóricamente estas falsas afirmaciones. Un ejemplo más de Brasil. La edición de 2015 de la Digital News Report, realizada por Reuters Institute en 12 países, trajo un número impresionante, pelo cual podemos concluir el periodismo está muy y cada vez más vivo. El estudio muestra
que al 70% de los usuarios consume noticias por las redes sociales. El 47% comparte noticias por redes sociales y o correo electrónico. Otro 44% comenta las noticias por las redes sociales. Y para que él decretó la muerte de los medios de comunicación clásicos, un dato prometedor. El 72% de las personas conectadas consumen noticias online que ha hecho por estos medios tradicionales. ¿Qué demuestra ese escenario? Nuestra credibilidad y capacidad de evolucionar. Hemos progresado de la válvula al transistor y ahora damos un nuevo salto hasta la era digital. La innovación tecnológica nunca nos ha amenazado, sino que nos ha proporcionado una mayor y mejor cobertura y calidad. Puesto que la tecnología siempre será una plataforma y la base de la radiodifusión y la comunicación social en general será siempre el contenido que se produce. La tecnología sin contenido, queridos amigos, de calidad, hecho con responsabilidad e imparcialidad, si no están con estos contenidos, la tecnología es como un barril vacío que no saciará la sed de nadie. El Internet y las redes sociales son aliados, pues amplían el alcance de los medios de comunicación clásicos, principalmente con este momento de desinformación que condena la calidad y la información que circula por las redes sociales. En el campo de la información y la opinión, nunca el periodismo profesional ha sido tan relevante y tan indispensable. Me gustaría citar uno más de los tantos ejemplos recientes del riesgo del mal uso y la mala fe en las redes sociales. En Brasil, durante la semana en que ocurrió el proceso final del impeachment de la presidenta afastada de la República, 3 de las 5 noticias más compartidas en el Facebook eran falsas. Tal disparate fue medido por el Grupo de Investigación en Políticas Públicas de Acceso a la Información de la respetada Universidad de São Paulo. Este dato es impresionante. ¿Por qué? Porque estos datos falsos les faltaba la certificación y la edición de los medios de comunicación que tienen credibilidad con la sociedad. A pesar de ocupar el primer lugar en el ranking de acceso, poco después, este reportaje tuvieron que ser desmentidos en notas oficiales de los organismos atacados o reportajes publicados por la prensa clásica. En el nuevo mundo digital, donde todo está en la red, la información y la opinión certificada, editada, con responsabilidad editorial, es lo que distingue el periodismo de los chismos online. Los rumores y la información errónea obstaculizan no solo el contexto político. Por el mundo, en el caso de ataques y catástrofes, estos también son nocivos y ya son objetos de estudio. Poco después del terrible ataque a París, en noviembre del año pasado, en que murieron 129 personas, más de 10.100.000 tweets fueron compartidos en esta red social. Muchos ayudaron a actualizar acerca de informaciones del momento y tranquilizar a los familiares y amigos. Otros miles solo generaron más pánico e incluso culminaron o criminalizaron a personas inocentes de responsabilidad en el ataque terrorista. Fue el papel de los medios, además de informar los hechos, comprobar y restablecer la verdad. Esta fragmentación de la información trae beneficios y riesgos para la sociedad y para el periodismo. También deja a la sociedad más vulnerable a los rumores, mentiras y hechos a partir de fuentes no fiables. La comunicación necesita plataformas estables de producción periodística, tal como lo definió el periodista brasileño Ricardo Gandur, que fue director del diario Estado de São Paulo, en el estudio publicado por Columbia Journalism School en los Estados Unidos. En su estudio se demuestra que además de la necesidad de preservar el rigor periodístico, sin los medios clásicos donde hay un retroceso de la actividad periodística, los ciudadanos están más propensos a recibir informaciones solo de fuentes oficiales. Y aquí me permito a mostrar, a decir a ustedes el peligro que puede ser
una colectividad, una nación, se quedar bajo solo los medios oficiales de información, que no tiene compromiso con la independencia, sino con su proyecto político o su proyecto de poder. Es natural que así sea, pero no es papel del Estado hacer la información profesional, libre, gratuita e independiente. Desafortunadamente, en otros países de Latinoamérica que también pasan por crisis políticas y económicas, las condiciones de trabajo de la prensa fiscalizadoras son reprimidas a tal punto que en algunos lugares no puede más existir. Por lo tanto, las fuentes oficiales pasan a ser las únicas en producir información y transforma el año de 2016 en uno de los más violentos para los medios en estos lugares. Mis estimados amigos, en estos tiempos de crisis, además de la hostilidad verbal, se ha hecho uso de la violencia física contra los profesionales de los medios, empleada por militantes y por el Estado para callar a los periodistas de sus medios. Si existe alguna culpa de los grandes medios de comunicación, es el cumplimiento de su misión de noticiar e informar. El intento de asustar a la prensa solo permite el aumento de la propagación de noticias falsas en Internet sin credibilidad y compromiso con la verdad, y eleva el mayor de todos los riesgos de la libertad de expresión. Ante la ausencia de una prensa libre, se supone el dominio de la manipulación por fuentes únicas con intereses dudosos. Estos intereses no son otros sino el ejercicio del poder sin fiscalización, crítica o contestación. La garantía de las libertades, de la democracia y de la pluralidad de opiniones y el derecho de expresarlas es una lucha que debe unir a todos los pueblos que creen que nada ni nadie tiene el poder de decidir lo que cada ciudadano tiene el derecho de saber o la opinión que quiere expresar. Muchas gracias.